Rector Julio Díaz, bienvenido a este espacio donde nuestros seguidores podrán saber más acerca de nuestra facultad. Buenos días, Eli. Encantado de estar contigo y con Alan, que está encargado de la cuestión logística. Así es. Bueno, quisiera preguntarte acerca de algo que es muy actual para nosotros, ¿no? Todavía hoy en día existen restricciones que nos impiden relacionarnos y realizar nuestras actividades de las maneras en las que antes las hacíamos. Por tanto, ¿cómo lo está afrontando todavía en este tiempo la facultad, todas estas restricciones ocasionadas por la pandemia? Bueno, la pandemia ha sido un gran desafío para nosotros desde el primer momento. Es decir, cuando surgió la primera ola, estamos hablando de marzo de 2020, afectó muy seriamente a varios estudiantes y también profesores de la facultad, lo cual significó, como dije antes, pues una situación muy crítica. Pero conseguimos reponernos, es decir, pasamos de modalidad presencial a modalidad virtual para mantener las clases tanto de grado como de máster. Fue un gran esfuerzo, digamos, de logística para dejar todo preparado para que funcionase y siempre agradeciendo a todos aquellos que pusieron de su parte para que esto fuese así. Y conseguimos mantener así el curso hasta final en el mes de junio del año 2020. Después, en el curso 2020-2021, decidimos, en un acto de fe, encomendándonos al Señor, decidimos comenzar el curso presencialmente. Eso sí, estableciendo un protocolo COVID muy estricto, que tenía mucho que ver pues, con el hecho de que había aulas burbuja, los cursos por grupos, cada uno en su aula. Estamos hablando de medidas de prevención, las que ya son conocidas por todos, distancia de seguridad, mascarilla, es decir, todas aquellas cosas que hemos incorporado a nuestras vidas, pero lo cierto es que durante este curso hemos podido funcionar. No ha habido prácticamente incidentes, salvo algún caso de estudiantes que tuvieron que ser, digamos, colocados en sus apartamentos porque habían tenido un contacto con personas supuestamente contagiadas, pero en ese sentido no hemos vuelto a tener más problemas y hemos conseguido, como digo, hasta hoy mantener funcionando el curso presencialmente, que es la modalidad que tenemos acreditada. No se puede olvidar esto. Sin duda, como rector, tu labor se habrá incrementado exponencialmente durante este tiempo. No obstante, también eres profesor, así que ¿nos podrías comentar qué asignaturas has enseñado durante este curso académico? En el título de grado en Teología he enseñado asignaturas como Metodología de la Investigación, Historia de la Iglesia, en sus dos niveles, primero y segundo, también Historia de los Bautistas, que es un área relacionada con la historia de la Iglesia. Estas son en el título de grado, y en el título de máster, en el curso pasado, estuve enseñando Teología, Historia y Teología de la Acción Pastoral. Fuiste estudiante de la facultad en ese tiempo llamado Seminario Teológico Bautista, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia como alumno en esta institución? Bueno, tu pregunta me trae muchos recuerdos, porque mi esposa Ana y yo llegamos aquí al seminario en el año 1986. Veníamos desde Bilbao, llegábamos a Madrid para comenzar una nueva vida, una ciudad que no conocíamos, una ciudad mucho más grande que la nuestra, lejos de nuestra familia, lejos de nuestra tierra, lejos de nuestra iglesia, pero veníamos con la expectación con la que llegan todos los estudiantes que visitan la facultad. O sea, lo cierto es que esos 3 años que pasamos en el Seminario Teológico Bautista Español, que era su nombre oficial, esos 3 años fueron años que recordamos con muchísimo cariño. Al principio no vivíamos aquí. Cuando llegamos al seminario, pues las habitaciones estaban ocupadas, entonces pasamos a vivir en un apartamento en la iglesia Buen Pastor, donde vivimos nuestro primer año. Y esto hacía que tuviésemos que desplazarnos cada día para venir a clase, y esto nos permite entender lo que muchos alumnos externos hacen en el día a día, que se desplazan desde otras partes de Madrid para venir a clases, tienen que regresar a sus hogares o incluso algunos se desplazan desde otras provincias. Así que entendemos perfectamente lo que esto significaba, pues los horarios, el tráfico, levantarse pronto para llegar a casa para estudiar. Bueno, sin duda un gran sacrificio, pero al mismo tiempo una experiencia muy buena que nos ayudó a valorar lo que estábamos haciendo. De ese tiempo recordamos especialmente pues, las relaciones tan buenas que establecimos con compañeros. Relaciones que se mantienen hasta el día de hoy, es decir, que han pasado muchos años, casi 35 años, y sin embargo esas relaciones se mantienen. Y luego también el hecho de
de poder compartir experiencias, inquietudes. No vivíamos aquí ese primer año, pero sí vivimos los dos siguientes. Como dije antes, eran 3 años de estudios que conducían a lo que era la diplomatura en estudios teológicos. Ya después llegamos a niveles superiores, pero en esos años es lo que teníamos. Y ese intercambio de experiencias, de amistad, de aprendizaje mutuo. También con los profesores que tuvimos en ese tiempo, profesores que hasta el día de hoy son de referencia, no solamente en el pueblo bautista, sino en el pueblo evangélico de España, personas como José Borrás o como José Cardona, entre otros, ¿no? Es decir, grandes figuras del protestantismo español que fueron mis profesores, y eso fue un privilegio por el cual hasta el día de hoy puedo dar gracias. Esta facultad está a camino de celebrar su centenario y quisiera preguntarte acerca de una inquietud que quizá algunos de nuestros seguidores tengan, ¿verdad? Y es, ¿a partir de qué año más o menos empezaron a matricularse estudiantes, mujeres, en esta institución? ¿Y cuáles fueron también las razones por las cuales el seminario tomó ese cambio, ¿verdad? Un cambio seguramente muy notorio, ya que no son muchos los seminarios, quizá ahora ya sí, pero hace poco tiempo no, ¿verdad?, que aceptaban el ministerio de la mujer. Es una pregunta muy relevante, Ali. Bueno, desde sus comienzos en el año 1922, el seminario siempre estuvo enfocado a la formación de varones, de hombres, ¿no? Sobre todo en los años 50 y 60, en la segunda etapa, ya después de la guerra civil y la posguerra, comenzaron a llegar al seminario ya matrimonios con hijos, y en ese caso se estableció un programa especial para las mujeres de los seminaristas. Por supuesto, no podía ser el programa, con la mentalidad que había en esa época, no era el programa que se impartía a los alumnos que estaban preparándose para ser pastores, porque también hay que decir que en esa época los que se preparaban en el seminario eran para servir como pastores exclusivamente en iglesias de la Unión Evangélica Bautista de España. Así que seguían un programa paralelo para formarlas como esposas de pastores. En el año 1977 llega al seminario la primera mujer, una joven, para hacer el programa completo de estudios en el seminario, Rosa María Madrigal. La conocí, actualmente ya está en Albacete. 1977, y se graduó en 1980. Es la primera mujer que completó el programa de estudios. Por cierto, una estudiante muy brillante. Es decir, por las referencias que he sabido de ella, por su propio expediente, que aquí consta todavía, y porque la he conocido y la tengo por amiga. Así que entonces ella cumplió muy satisfactoriamente ese proceso. Cuando finalizó sus estudios, no se incorporó al ministerio pastoral en una iglesia. Todavía nuestras iglesias no estaban preparadas para ese cambio. Sí que hubo una iglesia que le llamó para ejercer un ministerio dentro de la iglesia local, no el pastoral, y en esa iglesia sí que todavía vinculaba. Así que podemos hablar de 1977, y a partir de ahí fueron llegando otras mujeres muy puntualmente, personas como María Amparo Montagut en los años 80, o incluso, permitidme que hable de mi propia esposa, Ana Isabel Blanco. Ella fue la primera mujer casada que completó el programa de estudios, graduándose en el año 1989. Es decir, igual, el mismo que hice yo y otros compañeros. Muy buen dato. Y creo que sin duda las personas que nos están escuchando ahora verán tu sensibilidad por lo relacionado con la historia, ¿verdad? Nos estás dando datos, fechas, nombres, y esa es la siguiente pregunta que quisiera formularte, ¿verdad? ¿Por qué tienes esa inquietud, esa sensibilidad por la historia? Bueno, pues yo creo que me viene desde niño. O sea, ya desde que era un jovencito, cuando salíamos al campo o a algún lugar, me gustaba buscar piedras o pequeños objetos, a veces trozos de vasija rota, y pensar que eso tenía historia, ¿no?, que tenía muchos años. Y yendo de excursión, incluso a veces a la montaña, con mi familia, pues recuerdo un lugar donde estuvimos donde había restos de vasijas y cogí unas cuantas de ellas que guardé durante muchos años. Ya siendo más mayor, cuando viajábamos, a veces por España, y veía un castillo en ruinas, pues tenía un impulso casi natural a ir allí a ver si encontraba alguna cosa. Luego me recordaron que, bueno, que efectivamente que eso es patrimonio del Estado, ¿no? Y no se puede excavar allí con un pico y una pala, cosa que no hacía, ¿no? Pero vamos, que si hubiera podido, lo hubiera hecho. Pero sí, es decir, pero de alguna forma ese interés,
esa motivación que yo tenía se consolidó durante mis estudios en el seminario. Es decir, que del plan de estudios que había entonces, cuando estudiamos mi mujer y yo aquí, de todas las asignaturas, las que más me gustaban eran las que tenían que ver con arqueología, con historia de la Iglesia. Es decir, ahí, no sé, encontraba mucha pasión en todo ello. Tanto es así que después, cuando continué mis estudios en el futuro, pues me decanté por esa línea, ¿no? Por esa especialidad, por la historia de la Iglesia y de la teología, que es el área pues, donde me formé, tanto en mis estudios de licenciatura como después también en el doctorado, aunque también el doctorado tiene mucho que ver con la teología pastoral, pero también desde una perspectiva histórica. Muy bien. Una de las áreas fundamentales de la facultad en sus estudios teológicos son las prácticas externas. ¿Nos podrías compartir acerca de cómo se gestionan y se realizan las prácticas externas en cada año académico? Tiene razón en que las prácticas externas son un área fundamental en la formación de los estudiantes aquí en la Facultad de Teología. Con ello, con las prácticas externas, lo que intentamos es que la teoría se lleve a la práctica y que los estudiantes puedan fortalecer y desarrollar sus dones y habilidades precisamente en el lugar o en los lugares donde van a ejercer su ministerio. Para ello existe una comisión. La facultad cuenta con una comisión de prácticas externas, que es la que primeramente publicita de cara a las iglesias y otros ministerios, tanto de la Unión Evangélica Bautista de España como de otras denominaciones evangélicas, o sea, pone en conocimiento de estas iglesias el hecho de que hay estudiantes disponibles para hacer prácticas durante el curso académico e incluso algunos también durante el verano. Así que esas iglesias se ponen en contacto con la facultad a través de la Secretaría Académica y esto llega a la Comisión de Prácticas Externas que analiza cada una de las solicitudes que pueda haber. Y de esta manera se asigna un estudiante o una pareja de estudiantes o una familia de estudiantes a una iglesia para sus prácticas durante el curso académico de acuerdo al perfil de esa iglesia y al perfil de los propios estudiantes. Y es una experiencia sin duda muy buena, formativa, muy buena para los estudiantes, pero también como experiencia de vida. El hecho de conocer otras iglesias, otros modelos de iglesia que no son el de la iglesia de origen, eso afirma mucho, por una parte, la vocación, pero también abre la visión, ¿no? la amplitud de visión acerca de lo que es la obra del Señor. Qué bueno es escuchar las oportunidades que nuestra facultad presta a todos los estudiantes que están aquí, especialmente en la titulación de grado, ¿verdad? Y por eso, por último, quisiera preguntarte acerca del título de máster en teología y que nos puedas compartir acerca de herramientas y recursos que los estudiantes que acepten el reto de estudiar el máster en teología puedan realizar, ¿verdad? ¿Qué recursos obtienen? ¿De qué manera también se desenvuelve el estudio del máster? Y hasta incluso, si cabe, cómo se realizan las prácticas. Muy bien. Bien, o sea, los estudios de máster son estudios especializados en teología. El programa de máster es un programa de posgrado, efectivamente, para el cual hay que tener previamente un grado, no específicamente en teología, o sea, puede ser en cualquier otra disciplina universitaria. Esta es una característica muy destacada de nuestro máster en teología. O sea, no es profesionalizante, es decir, el máster no te prepara para el ministerio cristiano, sea pastoral, sea educativo, sea en otras áreas del ministerio, pero lo que sí te hace es introducirte a nivel mucho más profundo en el ámbito de la teología. Sobre todo aquellas personas que tienen inquietudes de un mayor conocimiento bíblico y teológico. Lo que sí encontramos es que muchos de nuestros alumnos de máster, aunque no hayan cursado previamente un grado en teología, son personas que tienen mucho interés en el estudio bíblico y teológico. Es decir, que llegan al máster muy leídas, han leído mucho, conocen muchos autores, muchos teólogos, tienen preguntas, tienen inquietudes que traen en clase. Y esto es algo muy interesante porque esto nos permite detectar que el máster cumple su función en estas personas. Algunas ya son pastores o lo van a ser. Es decir, dentro del, digamos, el perfil de nuestro alumnado son pastores o profesionales en otras disciplinas que ya están ejerciendo su profesión ampliamente, pero que tienen, como digo, esa inquietud. Y ahí se logra pues, una compenetración muy interesante que se evidencia en los diálogos en clase. Es decir, las preguntas, los comentarios, las aportaciones reflejan el origen de cada uno, pero como todos los alumnos se enfocan
en ese tipo de formación. Las prácticas, a diferencia del grado en teología, dado que el máster no es profesionalizante, es decir, no prepara específicamente para el ministerio cristiano, tienen que ver más bien con cuestiones como voluntariado, cooperación, es decir, compromiso social. Compromiso social. Por eso esas prácticas se realizan en entidades como Diaconía. Por ejemplo, tenemos un convenio con Diaconía Madrid para que se puedan hacer ese tipo de prácticas. Generalmente pueden ser pues, de apoyo a personas en exclusión social o personas en marginación, es decir, y más en tiempos de pandemia. Precisamente la pandemia, uno de los aspectos que ha puesto en evidencia es la necesidad de fortalecer estos grupos de población, y ahí están nuestros estudiantes de máster pues, al servicio de Diaconía, o incluso ONGs, no necesariamente evangélicas, donde ejercen esas prácticas, y lo mismo, combinando teoría y práctica. Lo que están aprendiendo en las aulas lo están poniendo en práctica pues, en la vida social, que es donde nos desarrollamos todos. Rector Julio Díaz, muchas gracias por todas las experiencias y conocimientos que has podido compartir en este espacio, y deseamos que el Señor te siga dirigiendo y bendiciendo en todo este ministerio profesional, pero también eclesial delante del Señor, ¿verdad?, para la extensión de su reino. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli, por esta oportunidad, y bienvenidos seáis todos a esta Facultad de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España. Amén.